Buenas tardes, este es mi primer video y estoy probando la luz, el teléfono, el micrófono, el sonido, todo el ambiente que voy a usar para producir videos en los cuales voy a expresar mis opiniones sobre lo que está trascendiendo en nuestro país. Mi nombre es Alejandro Vélez, soy oriundo de Bogotá desde hace ya muchas décadas y vivo en el extranjero en el momento actual, dando esa realidad y ese hecho. Siempre estoy con la idea de que voy a regresar a mi país y terminar mi vida allá. Tengo muchas inquietudes atascadas aquí y aquí por mi país, por lo que está sucediendo y por los eventos externos del mundo que de una forma u otra va a influenciar en nuestro país internamente. Es posible que Colombia esté pasando por un periodo de transición, más hay periodos de transición positivos y hay periodos de transición negativos. En mi opinión, el actual periodo de transición para mí es positivo, lo cual es importante, porque si alguien que sigue la política de donde sea, prácticamente esencialmente del oeste, de la política americana, con eso me refiero a todos los países del continente de este hemisferio, norte, centro, sur. Cuando el péndulo va para un lado en una elección, se cumple el periodo de esa elección y el péndulo regresa hacia el lado opuesto, gira o se mueve hacia el lado opuesto, tiende a ser un poco más una especie de traslado mucho más agresivo, mucho más dramático, mucho más fuerte. Con lo que me quiero referir a esto es que si la derecha regresa al poder en Colombia, no va a ser la misma derecha que fue antes de Petro. Va a ser una derecha mucho más radical, mucho más ambiciosa, mucho más agresiva. Porque ya se dieron cuenta de que no está garantizada su estatus en el poder. ¿Por qué digo eso? Bueno, es muy simple para mí deducirlo, porque tomemos como ejemplo lo que está pasando en los Estados Unidos. Llegó el primer presidente de color hace casi 20 años y fue de izquierda. Duró 2 periodos, lo cual es 8 años en ese país. Y se hicieron ciertas reformas. Realmente para mí, en mi opinión, este presidente Obama no fue transformacional. No fue un presidente que cambió realmente la estructura política o la estructura ideológica o creó un cambio de paradigma político y mucho menos cultural, a pesar de que fue bastante cultural
el hecho de que haya sido el primer presidente de color. ¿Qué pasó? Se cumplió sus 8 años y después de esos 8 años quedó una persona completamente que representa el antítesis de lo que fue este señor Obama como presidente. Todo lo opuesto, en todo sentido. Étnico, ideológico, económico, social. Pero un swing de péndulo de izquierda a una derecha radical, una derecha agresiva, una derecha desbordada, con emociones que antes eran contenidas más bajo la superficie, pero que todo el mundo sabía que estaban presentes, que era una realidad, que es una de las características principales del conservatismo y el derechismo norteamericano, el cual hace un énfasis en el aspecto étnico y racial, en la composición étnico del país, de la población. Ahora, tomemos en cuenta que acababa ese país de elegir el primer presidente de color. Duró 2 periodos, 2 periodos que son 8 años. Y el péndulo después de ese periodo fue tan radical que es como casi tratando de negar que ni si existió ese presidente, esa persona, ese cambio hacia la izquierda que duró 8 años. Porque el presidente que siguió, el señor Trump, es totalmente una negación, es una cancelación de ese hecho histórico, que fue elegir el primer presidente de color de ese país, dándose la realidad de que ese país ha sido marcado por muchos elementos y muchos factores de tono racial muy fuertes, violentos, que han dejado cicatrices profundas en la cultura de ese país, política, económica, social, en todos los aspectos de la vida cotidiana de sus habitantes. Y hoy en día estamos apreciando el total desempeño de la ideología de derecha extrema norteamericana, que no se pudo completar en el primer periodo de Trump, porque no ganó la reelección, ganó otro presidente demócrata de izquierda. Pero ahora que ha regresado, después de que el péndulo hubiera girado hacia la izquierda, moderadamente, ahora con la reelección de este señor, el péndulo yo creo que ha batido récord en cuestión de la dirección de extrema derecha que ha llegado. Es como un récord que nunca se había visto, sin precedente, en la extensión, la intensidad de la política ultraderechista que se vive hoy en día en Estados Unidos, al tal punto en que como que la Constitución es irreverente, invisible, no solo para el mandatario de turno, sino también en el judicial, en el, uh, en el sector judicial de esta sociedad. Aparentemente no se nota
como un chequeo de poder, un chequeo de balances, como se dice en inglés, check and balances. No se nota accountability, lo que se dice en inglés, que es como que rendir verdad al poder, determinar si el poder está siguiendo la ley, la verdad, lo que es justo, lo que la Constitución misma demanda y llama. Parece que no está cumpliendo ese contrabalance. En mi opinión, yo no veo contrabalance. Dando este ejemplo de lo que está sucediendo políticamente y socialmente, culturalmente, económicamente en este país, yo pienso que en Colombia se puede dar algo similar. ¿Por qué? Bueno, porque ya es un patrón que se está demostrando, que se demostró. Y como buen colombiano, yo entiendo mi gente. Y los colombianos de derecha, de pasión conservadora, tienden a fijarse mucho en lo que pasa en Estados Unidos. Es más, ha quedado muy evidente que ellos tienen un gran interés de ingerir en los asuntos internos del país, con diferentes opiniones, con diferentes acciones, con palabras que dan a entender que ellos tienen muy en cuenta lo que representa Colombia para Estados Unidos y no quieren ver una Colombia de izquierda, por lo menos en la administración de turno de Estados Unidos. Y conociendo bien las políticas de conservatismo derechista de Estados Unidos en cuestión de salud, militar, economía, tributación, o ideologías o conceptos de tributarios, y tú te pones a fijar lo que la derecha colombiana quisiera hacer, es esencialmente una copia de carbón de la derecha norteamericana. Todo lo importan. La derecha colombiana realmente, en mi opinión, no es una derecha colombiana, es una derecha de Estados Unidos, que es como un implante, por razones ya que en otro video podremos discutir más adelante por qué, pero es una repetición de la misma película. Tendrá sí sus diferencias en cuestión cultural, étnica, económica, cosas así, pero dentro de su esencia intrínseca, es la misma cosa. Entonces, si la derecha gana en el 2026 en Colombia, lo que se está viviendo hoy en Estados Unidos, que ha sido un traslado a una extrema de derecha, nunca vista en la plena luz del día, siempre ha sido bajo la superficie. Nunca se expresó abiertamente, ni se ejercitó abiertamente, como se ve hoy en día en las calles de Los Ángeles o en las otras calles de ciudades que son predominantemente de izquierda, con alcaldes de izquierda y gobernadores de izquierda en cuestión de Estado. Y si la derecha en Colombia, como todo se copia de la derecha de Estados Unidos, están tomando notas.
y van a ir como nunca han ido antes, si llegan al poder otra vez, para cerciorarse de que quede casi imposible para la izquierda volver al poder algún día. ¿Cómo lo harán? Ellos se inventarán algo. Algo se inventan. Cambiarán la constitución, se inventarán un escándalo, un episodio de violencia, sacarán leyes que estarán diseñadas única y exclusivamente para cementar y atornillar la ideología de derecha extrema por la eternidad. Porque eso es lo que está tratando de hacer la derecha extrema de este país, Estados Unidos. Es cementar leyes, poner jueces, crear instituciones que no tienen nada que ver con realmente el beneficio de la población, que no tienen nada que ver con bajarle el precio a los huevos, a la leche, a la electricidad, a la educación, a la salud, a nada. El único plan netamente es ideológico y endoctrinar intelectualmente a la población de que eso es lo único que es realmente original de ser de ese país. Se inventan una canción de que si no piensas así, si no estás de acuerdo con esas ideas, con esa forma de gobernar, con leyes que sean muy cuestionables, si no estás de acuerdo con eso, entonces no eres patriota, no eres legítimo de ese país. Yo creo que si la derecha en Colombia regresa al poder, va a tomar esencialmente el mismo guión. Y obviamente Colombia es mucho más violenta cuando hay un gobierno de derecha. Bueno, ya todos lo sabemos, porque realmente la derecha siempre ha gobernado Colombia. Pero esta vez si regresa al poder va a ser de una forma brutal. Porque están muy asustados y se han dado cuenta de que cuando no están en el poder sufren mucho, pierden muchos privilegios, muchas seguridades, muchas comodidades, que para estas personas la vida se les hace un poquito como de infierno. No por sonar muy dramático ni hiperbólico, pero no es una ideología, no es un grupo de personas que cuando entran al poder es para ayudar al pobre, ayudar al trabajador, al campesino, al policía, al trabajador informal, al médico, al profesor, a los estudiantes. No. Ellos no generan trabajo, no emprenden industrias, no se inventan la cura del cáncer, ni desarrollan programas para mandar satélites al espacio, ni nada de eso. La derecha en Colombia es esencialmente y netamente muy parecida a la de Estados Unidos, en que es netamente ideológica, que no tiene que ver con bajarle el precio al café, al arroz, a los huevos, al celular, a los minutos. Pero nada más que extraer o vivir de lo que el pueblo aporta a los fondos públicos en todo el aspecto de la vida cotidiana colombiana. Ellos se ponen en el medio entre la persona de calle, de trabajador, el gobierno, las instituciones, y como se pone en el medio, todo lo que va de una dirección a otra tiene que pasar por ellos, y cada vez que pasa por ellos se inventarán alguna forma de ganarse la vida.
de sacar una rentabilidad. Es como un peaje en todo el funcionamiento, en todo, casi todos los, sino todos los funcionamientos de un país. Y de esa forma es que se ganan la vida, fuera de que se ganan $10,000 al mes cuando son elegidos políticos. Entonces, es una reflexión por la cual estoy creando este canal y estoy empezando a difundir todas estas ideas y expresar muchas de estas emociones acumuladas, silenciadas dentro de mi persona, y creo que es favorable y puede ser positiva expresarlas con el resto de las personas que quieran escuchar este canal, estas opiniones. Es un periodo de transición muy importante. También por eso estoy haciendo esto. Los ciudadanos tienen que tener mucha conciencia de lo que puede pasar después del 2026 en Colombia. Porque el país está en una transición, periodo de transición, como dije inicialmente en este video, y es un periodo de transición positivo. Los medios de oposición, que eso es lo que hay que llamarlos, los medios de televisión y radio tradicionales, para mí en realidad deberían ser llamados medios de oposición. Y por eso este medio de aquí, de las redes sociales, YouTube y todo Instagram y todo ese conglomerado de intercambio de información entre la gente, es la única opción que tiene el pueblo para tratar de ver la realidad, porque lo que se presenta en los medios tradicionales no es la realidad. Y como este es un periodo de transición positivo, a ellos no les interesa y no les conviene, porque representan el grupo de personas y de intereses que siempre ha vivido de lo que yo ya he comentado. Vivido de estar como un intermediario entre la gente y el gobierno. Y se posicionan de una forma para sacar rentabilidades única y exclusivamente para sus beneficios personales, que no necesariamente tienen nada que ver con el beneficio de la población en general, que es el 99% de la gente. Estamos hablando de una porción de la población pequeña, pero que tiene enorme poder y control e influencia dentro de todos los procesos que determinan cómo se vive y cómo la gente puede y no puede vivir en este país. Entonces, para finalizar, estamos en un periodo en el que nos tenemos que informar y entender cómo es la realidad verdadera del país. En mi opinión, es positiva. Desempleo bajo, la economía crece, aparentemente por ahí vi que creo que es una de las economías más que más ha crecido en Latinoamérica. Gracias a Dios no he oído tantas noticias de masacres. Se oye, sí, el crimen callejero, el crimen de violencia que se ve en todos los países del mundo, en todas las grandes ciudades del mundo. Pero sí hubieron disturbios en el Catatumbo, en el Chocó, en el Pacífico colombiano. Pero lo que me gusta de este gobierno, del presidente Gustavo Petro, que
Él entiende cuando se habla con el micrófono y cuando se habla con el ejército. Y esa es la realidad. Las ideas bonitas, buenas, benévolas, por más brillante que sean, solas no son suficientes. Tienen que estar acompañadas de un mecanismo o proceso que las haga realidad. Y para hacer eso realidad, esas ideas bonitas, benévolas y justas y brillantes, se requiere energía y fuerza, porque siempre va a haber un contingente de oposición, siempre va a haber un factor que no es predecible cuando se planea inicialmente estas ideas, sino que se dan a conocer cuando están en el proceso de ser implementadas hacia la realidad. Y para eso hay veces que se necesita un elemento de músculo, por decirlo así, porque las ideas nacen aquí, en la mente, pero solo pónganse en analizar y a ver de su alrededor. Todo lo que ustedes vean alrededor de su existencia, cualquier objeto físico, quedemos en un objeto físico, todo empezó con una idea, sea un televisor, una silla, el piso, el techo de sus casas, la electricidad. Todo empezó en ese espacio que tenemos entre los oídos, pero requirió el músculo, la mano de obra, la mano que tomó esa idea de la mente y la trabajó con la mano y con el músculo y la hizo realidad. La idea sola, por más brillante que sea, buena, benévola, justa, no es suficiente. Tiene que tener un músculo para que la manifieste en realidad. Y eso es lo que hay que tener muy claro en lo que estamos ahora viviendo. Yo creo que este presidente ha hecho gestiones positivas a pesar de toda la cantidad de oposición, traición, corrupción. La corrupción en Colombia es una cosa que quita aliento. Pero a pesar de todo eso, ha llegado a tener unos logros importantes. No solamente de acuerdo a las estadísticas y los índices económicos, pero también creo que la reforma laboral es un gran logro. La reforma pensional, la que se está trabajando, la reforma de la salud es supremamente importante y supremamente esencial para que un país realmente llegue a ser industrial, llegue a ser un país estable. Porque si no hay salud, no hay nada en la vida humana o en la vida de cualquier ser vivo. Si no hay salud, nada más importa. Entonces, este es mi punto de conclusión, otra vez. El canal se llama Tregua a Poder. El nombre es un poquito curioso porque lo que quería decir realmente es verdad a poder, pero lo iba a decir en inglés y español. True to power o true a poder, pero salió tregua. Bueno, se quedó tregua a poder. Por lo cual también coordina. Yo creo que la izquierda también es un poquito muy treguante, a veces un poquito dócil, un poquito mansa, un poquito ingenua. Por más inteligente y brillante que tengan brillantes tengan sus ideas, la derecha
no vacila en usar lo ilegal, la violencia, la trampa, la corrupción, lo que sea, para hacer, porque ese es el músculo de ellos. Ellos tienen sus ideas de acuerdo a su ideología de derecha. Y su músculo es eso, la violencia, la corrupción, la trampa, la mentira, la hipocresía. Ese es el músculo. Solo usando eso han estado en el poder por 100 años, 200 años, hasta ahora. Porque tienen ese músculo. El progresismo, la izquierda en general, tienen que entender eso, tienen que conseguirse un músculo para lograr sus ideas y lograr los cambios que se necesitan de justicia social. Con eso me retiro. Quiero dar gracias para todos los que se quedaron hasta el final de este video. Háganle un like y un subscribe. Este es mi primer video de opiniones políticas sobre la actual realidad de nuestro país. Gracias. Que tengan muy buena idea.